Especialización en Finanzas Internacionales, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales Po Chun Lee. Vamos a dar un espacio para el análisis del reciente veto del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Se trata de un documento bastante extenso que tardó también algunos días en llegar hasta la Asamblea, donde ya se está analizando. En términos generales, ¿qué le ha parecido este veto? Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Un saludo afectuoso a todos los radioyentes de esta importante radio. Creo que los dos temas más grandes son aclarar los incentivos. La otra es la controversial deuda. Y básicamente la remisión también. Cómo aclarar la remisión. Por ejemplo, no se va a... había cosas que aclarar, por ejemplo, se va a tener que pagar la gestión de cobranza, o si es que se iba a pagar honorarios de abogados por estas demandas. Entonces se aclara que no. Entonces, básicamente, si usted me debe, págueme el capital y lo demás no le metamos a la olla. Sí. Para entenderlo más claro. Okay. Ahora, el proyecto de ley tiene 103 artículos. El presidente presentó 66 observaciones. Sí. Las principales son al déficit primario, después al fondo de ahorro, en tercer lugar el límite de la deuda, en cuarto lugar las excepciones y en quinto lugar las exoneraciones al impuesto de divisas e importación de bienes, ¿no es cierto? En el déficit primario dice que no se permitirá aprobar un presupuesto en el cual el resultado primario cree un déficit en el que el gasto supere la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Usted tal vez puede explicar a nuestros radios oyentes qué es lo que significa esto. Bueno, eso es difícil de ponerlo a la ley porque no sabemos, o sea, es hablar de hay ciclos económicos también, no sabemos cuándo empiezan, cuándo terminan. Y entonces de eso depende el crecimiento a largo plazo. Queremos tomar el promedio de los últimos 10 años, estamos definiéndolo así. La idea es que también existe, y esto lo hace el FMI y el Banco Mundial, este concepto de sostenibilidad de la deuda, que es basado en los ingresos del Estado y cuánto exporta también. Y de ahí ellos hacen y cuánto están debiendo en la deuda, y de ahí ven cuánto se pueden endeudar. Entonces, si se quieren algo técnico, también podrían seguir esas guías, especialmente que estamos a las puertas de pedir un préstamo al FMI, ¿no? Pero ¿a qué se refieren con el déficit primario? Para que entienda la audiencia. Déficit primario es básicamente lo que le debe usted sin intereses. O sea, no considere, si le debo a usted 10 millones en capital, hay más intereses, digamos 2 millones, no considere los 2 millones, solo considere los 10. Pero los 2 millones son parte para sí, pagar ese déficit, claro. O sea, es la cifra global. Claro, si queremos decir deuda serían 12 millones, tengo que pagar capital y los intereses. Entonces, por razones contables, para poder seguir endeudándose a corto plazo, implica que no queremos considerar esa deuda para no subir el techo. A propósito del techo de la deuda, digamos, de acuerdo al veto, se levantaría este techo del 40% y se buscaría llegar a cero de déficit primario, lo que venía diciendo Carla, pero se ha puesto una salvedad en caso de existir catástrofes o una grave recesión económica. Desde su punto de vista, o técnicamente, ¿eso es lo correcto? O sea, yo diría mejor es dejarlo suelto, dejarlo no que se haga una ley, sino si sucede a decreto ejecutivo debería resolverlo. Y a corto plazo es imposible poner estas excepciones. ¿Cuánto queremos endeudarnos a largo plazo? ¿Sí, no? Y tendría que ser algo mucho más suelto, mucho más abierto que esto. Pero eso no deja a discreción tal vez de un mal gobierno o un mal funcionario que en un momento determinado también pudiera abusar de esa posibilidad. Es por eso que existen este concepto de sostenibilidad fiscal. Okay. Le va a decir, si va a pedir préstamos del FMI o el Banco Mundial, mire, dentro de esta cifra, este índice de sostenibilidad fiscal, usted no está dentro de eso, no le puedo prestar más. Entonces tampoco puede endeudarse al infinito. Peor nosotros que estamos dolarizados, ni podemos imprimir nuestro propio dinero. Entonces sí es una gran restricción. ¿Pero usted cree que el límite de la deuda está bien que se establezca
o que no se establezca, porque vamos a tener, cuando vino el nuevo gobierno tuvimos una gran sorpresa. Nadie sabía que el país estaba endeudado con 67.000 millones de dólares. Siempre se ocultó esa información, se mintió a los ecuatorianos, y vino este nuevo gobierno y la información es transparente y sabemos ahora lo que estamos haciendo. Entonces, ¿es bueno o no es bueno poner este límite sobre la deuda? La Constitución también prevé esta situación. Sí, yo diría, lo más importante es transparentar las cifras, ¿sí o no? Y lo que sí es debatible en el mundo es cuánto endeudarse. Hay países desarrollados que están más endeudados que nosotros y la economía corre, está creciendo. Hay países como los nuestros que tal vez necesitan más inversión pública y que quieren endeudarse. Entonces es controvertido, porque la idea es, si es que vamos a no endeudarnos, ¿qué pasa con la economía? Si hablamos de el consumo general, lo que llaman demanda agregada, todo lo que los gobiernos, las empresas y los hogares consumen, va a bajar. Endeudarse no es malo si es que usted puede pagar sus deudas. Y eso creo que todos lo sabemos en negocio. Ningún negocio grande corre sin deudas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque saben que van a tener estos ingresos para pagar esa deuda. Entonces el Estado también puede hacer eso. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, le debe a todo el mundo, pero es una economía que crece, es la economía más grande del mundo. Entonces, preguntarles a ellos, deberían seguir endeudados. Ellos están más endeudados sobre el PIB, ¿no? Entonces, hay que hablar de esa cifra sostenible. En mi opinión, profesor, en mi opinión, a veces esta deuda es psicológica. O sea... ¿Cómo psicológica? En el sentido, mire, la presión es psicológica, en el sentido de que sí, yo tengo deudas con alguien, pero yo voy a seguir trabajando, el Estado no muere. ¿Sí, no? El Estado va a seguir produciendo, recibiendo ingresos, si tiene una economía creciente tendría en teoría más impuestos y podría seguir creciendo y creciendo. Y mientras está creciendo está endeudado, pero también está pagando sus deudas. Entonces de esto hablamos, de esta sostenibilidad. Yo diría, si es que queremos endeudarnos, hagámoslo de manera técnica, pensando en la sostenibilidad de la deuda, que es cuánto puedo endeudarme basado en ya sea el crecimiento, cuánto exporto, cuánto debo, y el otro factor sería cuántos ingresos como impuestos o petróleo puedo asumir tener. Y basado en eso, sabemos cuándo endeudarnos. Entonces, yo estoy de acuerdo. Hay que transparentar la deuda, eso sí. Pero no endeudarse o endeudarse es más controvertido, porque depende si usted quiere que crezca o no crezca la economía. Ahorita, si es que reducimos a corto plazo, hay un déficit. Tenemos que endeudarnos. A largo plazo tenemos que pensar si es que es sostenible este endeudamiento. Entonces ahí es cuando decimos cómo queremos pagar la deuda, cuál es nuestro plan. Y el plan normalmente de un gobierno sería o aumentar impuestos, ¿sí o no? O reducir el gasto, o rezar, en nuestro caso, que el precio del petróleo suba. Rezar en nuestra casa. Tiene un buen sentido del humor el entorno externo, a propósito, en el actual momento, y a propósito también del debate de este proyecto de ley, doctor. Buen precio del petróleo que ha subido, claro, digamos, considerablemente, no en los términos que tuvimos hace 5 años aproximadamente, pero que de alguna u otra manera genera por lo menos cierta tranquilidad. Sí. Entonces la pregunta siempre es, ¿queremos más ingresos o queremos reducir gastos, o hacemos los dos? Aumentar el ingreso es esto del petróleo, estamos más o menos entre 70 y 80. Reducir gastos es todo lo que dicen la reducción de empleos en el sector público. Pero hay que analizar esas cifras, ¿no? Si son 550.000 funcionarios del gobierno central, sin contar los GATS, empresas públicas, más o menos 400.000, 450.000, más de 3/4 son funcionarios de seguridad, salud, educación, justicia. Y el resto, unos 150.000 más o menos, son de la burocracia de los ministerios. Entonces, ¿dónde podemos optimizar? Yo no creo que menos salud, menos seguridad, menos educación es lo que necesita este país emergente, que requiere de esto, ¿cierto? Tenemos que proteger a nuestra población, potencializarlos para que sean más productivos en el futuro. Volviendo al tema del veto, doctor.
¿Qué piensa usted sobre la exoneración del impuesto a la salida de divisas por importación de bienes y dividendos siempre que se trate de nuevas inversiones? Este es uno de las 66 observaciones que hizo el Ejecutivo al proyecto de ley. Sí, es lo correcto, porque la trampa estaba en que solo iban a transferir activos. Entonces, la trampa sí es que empresa grande le presta a la empresa nueva chiquita o la que va a hacer nueva inversión, de cuánto realmente estamos hablando. Entonces, por eso llaman inversiones, que es básicamente compra de bien capital nuevo. Si existe eso, facturado, entonces ahí vienen las exoneraciones. ¿No? Si no, entonces, no. Claro, por eso está correcto en esto. Está correcto. Se dieron cuenta de estos detalles, ¿no? Y sobre los seguros, que es otro de los 66 observaciones que hizo el Ejecutivo a este proyecto de ley. Los seguros y reaseguros en salud y vida, ellos no tendrán la supresión del IVA. ¿Eso le parece que es correcto? ¿No pagarán el IVA? No creo que es correcto, porque si pensamos la recaudación no será ni 13 millones, 20 millones de no salud. Es importante. No es, este rubro. Si hablamos de recolección, o sea, por ingresos para el Estado, no es mucho. Y esto sí afecta a las familias, ¿cierto? Generalmente las familias con niños menores, que nosotros no podemos hacer la cola de 3 horas en el Seguro Social a pesar de pagar eso. Entonces se complementa con estos servicios que si la gente está dispuesta a pagar, está bien. Y debería promocionarse un poco más, asumiendo que hay un déficit en el servicio del IES, ¿no? Claro, pero o sea, lo que plantea el veto es que estos seguros tendrán 0 IVA. ¿A 0 IVA? Sí, 0 IVA. Ah, bien, excelente. Sí, no tendrán que pagar el IVA. Eso me refería yo creí cuando que estaba al revés, sí. No, tal vez me expresé mal. Tienen 0 IVA, el veto dice eso. Entonces precisamente para impulsar, complementar y sostener este tipo de seguros privados que tienen las familias ecuatorianas, porque si le pone un seguro, digamos, si paga el IVA, estos seguros seguramente aumentará también el número de... O sea, lo que las familias tendrían que pagar por estos seguros. Pagaría más y disminuiría la gente de contribuyentes, por lo que hace más caro Exactamente. Entonces, por eso los seguros de salud y de vida tienen 0 IVA. Ya. Otro de los puntos otra de las observaciones del Ejecutivo es sobre el fondo de ahorro. ¿Qué le parece a usted este tema? Una vez alcanzado el equilibrio primario, los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables que superen lo presupuestado irán a un fondo de ahorro. Creo que esto es importante para todos. Es importante. Muchos países lo hacen. Generalmente se hace estos fondos cuando el producto exportable es volátil como el petróleo. Entonces la idea es garantizar que cuando el precio del petróleo esté bajo, se tenga un fondo y se pueda seguir pagando o priorizando el gasto social. Entonces, mucho importa ver cómo se maneja este fondo, porque si no, llegamos como los días de antes y ese dinero era más para los diputados y sus preferencias. Doctor, permítame, por favor, a propósito del tema de la remisión, estoy revisando algunos medios de comunicación. Claro. El texto incluye cambios a diversos aspectos de la iniciativa legal, como la condonación de multas, intereses, recargos para deudores del Servicio de Rentas Internas y otras 10 entidades, instituciones públicas. Por principio, esto hay que decirlo también, en el marco de un serio debate o un debate que ha trascendido especialmente a través de las redes sociales. Hay quienes cuestionan, incluso también a través de analistas y entendidos en economía, hay quienes cuestionan esto por principio, hay quienes dicen que es una medida favorable que incentiva al sector productivo fundamentalmente. ¿Hacia qué lado se inclina usted? Es decir, esto desde el punto de vista técnico estrictamente, ¿en qué medida puede favorecer? Favorecer, estamos haciendo este descuento de deme cash ahorita, efectivo, y yo voy a pagar mi déficit fiscal a corto placísimo, ¿sí o no? Es eso. A largo plazo no es bueno para el Estado. Estamos pensando, estamos creando esa cultura de espérate 5 años, métete a juicio y verás que no pagas. Yeah. Eso es lo que está sucediendo. Vaya a ver quiénes son los que deben más. 80-85% de esta cartera son las empresas grandes. 15% serán las empresas pequeñas. Pero eso no incentiva, digamos, la productividad de estas empresas. O sea, no genera un incentivo para
empresas que están en deuda en este momento? La evidencia no lo muestra, ¿no? La pregunta es... ¿O más favorece a las grandes? Sí, favorece a las grandes, pero las grandes, ¿qué es lo que hacen? Es lo mismo de siempre. Concentran y tratan de no aumentar empleo, sino sustituir a través de tecnología, ¿sí o no? Y en el caso de ellos tienen acceso a capital más barato. Ellos también tienen todos estos juegos contables que pueden hacer para no pagar tantos impuestos, lo que no resulta con empresas pequeñas. Si quiere que baje el precio, tal vez puedan aumentar productividad, pero si quiere que baje el precio, requiere competencia en nuestros casos, que es incentivar a pequeñas y medianas empresas que hagan competencia a las grandes y se baje el nivel de precios. Al menos en nuestra experiencia de países emergentes es lo que sucede. No sucede lo que dice en la economía general, que a mayor producción, a mayor abundancia baja el precio. Eso no sucede en nuestros países. Si vamos a hablar por qué van a abaratarse las cosas, tiene que ver con competencia. Entonces, con competencia y productividad. Y productividad, sí. O sea, hay que tener los productos, pero también hay que tener alguien que compita con mejores productos para que baje el precio. Doctor, ¿qué piensa usted de este plan de optimización del gasto público que está planteado por el gobierno? Sí, es un problema porque pensemos a largo plazo. Si es que yo no sé si es que incentivar una economía implica estar recortando. Lo que sí podríamos hacer es hacer trabajar a la burocracia con el sector productivo. Eso sí es posible, optimizar de esa manera. De alguna manera, si es que tenemos que escoger entre dos males, una es machetear a cierto sector de la burocracia y reducir el sueldo, yo creo que ellos estarían dispuestos hasta a tomar un corte en sus salarios para mantener su trabajo. Y eso sería menos impactante que estar eliminando. La otra es justificar por qué usted está en el sector público. Y ahí sí queremos, la ciudadanía o los negocios o las empresas decir, mire, la calidad del servicio público ha mejorado. Es lo que hacemos nosotros en el IAEN. Queremos fomentar mejores gerentes, queremos entrenar mejores funcionarios públicos. Entonces, eso justificaría por qué tendremos los funcionarios públicos que tenemos. Yo no creo que la solución es mandarles a la casa o esperar que ellos esperen 1 o 2 años para que encuentren trabajo en el sector privado. Doctor, muchas gracias por habernos orientado en torno a este tema. Ha sido el doctor Po-Chun Lee, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales aquí en Pública FM, hablando de economía a propósito del veto del Ejecutivo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, ya en la parte final, Carla, información de última hora, mucha atención. Esto a propósito del incendio de un vehículo de transporte público que ocurrió esta mañana muy temprano en la avenida Universitaria, sector del redondel de la avenida Miraflores. El cuerpo de bomberos acaba de publicar también a través de su cuenta de Twitter las acciones que ha debido cumplir para sofocar el fuego en esta unidad de transporte público. Me confirma nuestra productora, ¿tenemos algún invitado en la línea telefónica? Juan Zapata se encuentra en la línea de la Alcaldía de Quito. Vamos a conocer cuáles son los detalles en torno a este hecho de última hora ocurrido en la ciudad de Quito. Estimado Juan, buenos días, ¿cómo le va? Cuéntenos. Buenos días, sí, lastimosamente en 6:30 se produce esta emergencia. Afortunadamente no tenemos heridos ni fallecidos desde un bus de la ruta suroccidental. Prácticamente del 100% que está incendiado el bus, ya está controlado. A la fuerte temperatura hizo que también exploten los neumáticos y también el pavimento. Entonces en este momento lo que estamos haciendo es generando brigadas ya del EMO para que nos solucione el pavimento, traer la wincha que sea especial porque absolutamente todo, no podemos cambiar neumáticos, hay que generar una cama baja para trasladarle al bus cargado, digamos así, llevarlo al Bicentenario y ya normalizar las actividades. El conductor no se encuentra detenido porque no hay heridos, sino solamente daños materiales, únicamente se está tomando las versiones para las investigaciones. Acabo de terminar ya el equipo de incendios de expertos, ya el peritaje, entendamos que después nos darán la posible causa del evento, ¿no? ¿Se presume cuáles son las causas a propósito de lo que menciona Carla Maldonado también? Bueno, yo he estado con el conductor, me dice que el sábado recién este bus tuvo mantenimiento, entonces habrá que esperar que nos determine los peritajes, porque los testigos indican que las llamas empezó a salir por los
faros delanteros, entonces a lo mejor presumimos que fue algún tema en el motor. Pero le vuelvo a insistir, eso lo determinará el peritaje del equipo especializado. ¿El bus estaba cumpliendo actividades normal de transporte, es decir, llevaba pasajeros? Así es, estaba con pasajeros, pero como me indican que el bus al dañarse los pasajeros ya abandonaron el bus, y afortunadamente en el momento ya del incendio, que ya por redes lo deben ver, hay un video que fue absolutamente fuerte el incendio, pues ya no tuvimos ninguna persona al interior del bus, y eso es lo que más nos interesaba, que no tengamos heridos. Pregunta final para Juan Zapata. Para las personas que están oyendo o escuchándolo a través de Pública FM, recomendaciones para que busquen vías alternas. Así es, bueno, no estamos generando muchos desvíos, ¿no? El único va a ser es en el redondel de Miraflores, y el otro desvío se lo está haciendo a la altura del hospital de la Andrade Marín. No tenemos otros desvíos, pero si pueden evitar venir por este lugar sería bueno, ¿no? Porque obviamente cualquier desvío que se haga en Quito se genera conflicto. Coronel Zapata, muchísimas gracias. A las órdenes, un abrazo. Igual para usted una buena semana. Ha sido Juan Zapata, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, a propósito de la información que nos acaba de brindar, el incendio de una unidad de transporte público en el sector de la avenida Universitaria, muy cerca de la Universidad Central del Ecuador. 7 de la mañana, 58 minutos. Llegamos a la parte final de este espacio, Carla. Muy bien, esperamos que sigan con Pública FM y con el siguiente programa periodístico. Gracias por acompañarnos. Sala de redacción enseguida. Mario Naranjo y Javier Ceballos junto a ustedes. Buenos días. Gracias. Usted escuchó Empezando el Día, la mañana con la noticia bien despierta. Más información. El Cañar 88.9. Pública FM. Inicia la publicidad. ICAM, la Universidad de la Ciencia y Tecnología. Somos la Universidad Regional Amazónica ICAM. Buscamos alumnos innovadores, creativos, comprometidos con el medio ambiente. Alumnos curiosos por explorar y descubrir nuestra Amazonía. Alumnos que, inspirados en el medio ambiente, ofrezcan soluciones para la vida de las personas. ICAM, la Universidad de la Ciencia y Tecnología. Alumnos como tú. Estudia con nosotros. Somos ICAM. www.icam.edu.es